Os invito a abrir vuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 12. Estamos estudiando sistemáticamente las doctrinas de la Escritura, de la palabra de Dios, las doctrinas sistemáticas. Y llevamos tiempo, meses estudiando acerca de la Iglesia, qué es la Iglesia. Y dentro del propósito de por qué la Iglesia existe, la Biblia nos enseña que hay un propósito fundamental, esencial. La Iglesia existe para la gloria de Dios. Los creyentes hemos sido salvados para su gloria, para traer gloria a su nombre, para exaltar a Cristo, para anunciar las virtudes de aquel que nos salvó y para vivir en dependencia del Espíritu Santo. Y hay muchas maneras en las que la Biblia nos enseña cómo debemos glorificarle, cómo debemos darle gloria a Él. Y una de ellas es por medio del uso de nuestros dones, el uso de nuestros dones espirituales. Hemos visto que la Biblia enseña que hay dos categorías de dones: los dones milagrosos temporales y los dones ministeriales permanentes. Así que la Biblia nos enseña que el don o los dones que Dios da a los creyentes son diferentes para cada creyente en la manera soberana que Dios ha establecido. Y esos dones son para la edificación de la iglesia. Y entonces estamos estudiando los dones milagrosos temporales y ahora son los dones de confirmación. Dentro de los dones milagrosos están los dones milagrosos para confirmación. Ya empezamos el viernes pasado con los dones de sanidades. Los dones de sanidades. Mira lo que dice ahí, 1 Corintios capítulo 12. Versículo 7, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Eso es un principio general, ¿verdad? Se nos ha dado la manifestación del Espíritu a los creyentes, es decir, la obra del Espíritu en los creyentes se manifiesta por medio de los dones que Él está produciendo en nosotros para el bien común, no para el bien propio. Los dones son para el bien común, no el bien propio. Y dice el versículo 8, pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu. Y ahí se están nombrando diversos dones, no son una lista exhaustiva, no son los únicos dones, pero Pablo está tomando esos dones para decir que sea cual sea el don que Dios te haya dado, el tuyo no es mejor que el que le ha dado al otro hermano. ¿Por qué? Porque todos han venido del mismo Espíritu, por medio del mismo Espíritu. Así que no es mérito mío, no es mérito tuyo que tú tengas un don o que yo tenga otro. Así que en la iglesia de Corinto había mucho orgullo, mucha carnalidad y mucho uso de lo que Dios hace para el bien personal y no para el bien común. Y entonces Pablo ahí en esa lista dice, versículo 9, dones de sanidad. No vamos a repasar todo lo que estuvimos viendo el viernes pasado, para eso está en YouTube colgado y lo podemos leer, pero ya hemos estudiado la palabra original que se utiliza ahí en 1 Corintios 12, versículo 9, también el versículo 28, y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad. Y versículo 29, dice, versículo 30, perdón, ¿acaso tienen todos dones de sanidad? Así que Pablo está hablando acerca de varios dones y uno de ellos es el don de sanidad, y esa palabra que se utiliza ahí tiene que ver, está en plural, sanidades, ¿verdad? No sana una enfermedad, sino las sanidades que Dios ha dado capacidad a algunos creyentes para que puedan sanar toda enfermedad. También hemos visto la definición de ese don y los ejemplos de esos dones. Vimos la utilidad. La utilidad es importante recordarla. Los dones no han sido dados para eliminar la enfermedad. Escucha, los dones de sanidad no tienen el propósito de quitar la enfermedad del mundo, de quitar la enfermedad de la iglesia. Los dones de sanidad tienen la finalidad de ser una señal
para identificar los verdaderos apóstoles de Cristo y para identificar o certificar que el evangelio que en el comienzo de la iglesia se predicaba era el evangelio que Cristo mandó predicar. Que lo que se estaba revelando, predicando, mientras la escritura todavía estaba siendo revelada y este libro no había sido terminado, la palabra de Dios no estaba cerrada en su revelación, entonces Dios había dado ciertos dones como el de sanidades que iban a acompañar a aquellos que predicaban el evangelio para respaldar, certificar que ese evangelio predicado era el evangelio que Dios estaba revelando. Así que si esa era la utilidad en el ministerio de que él era el Mesías, los dones de sanidad que él estaba dando, si eso acompañaba a los apóstoles de Cristo, que ellos sanaban para certificar que eran enviados por Cristo, y si algunos evangelistas que estaban predicando el evangelio les acompañaba a la predicación también el don de sanidad, eso significa que el don de sanidad tiene el propósito de ser una señal temporal de la predicación del evangelio, confirmando a aquellos que Cristo ha enviado. Así que también vimos las limitaciones. El que tenía don de sanidad lo usaba soberanamente como Dios quería que lo usara para confirmar su ministerio y su predicación, pero había limitaciones. Pablo mismo no se curó a sí mismo, ¿verdad? Segunda de Corintios 12 dice que por causa de las revelaciones que se le había dado a Pablo y para que él no se enorgulleciera, es decir, para que él no pecara de orgullo de he recibido unas visiones y unas revelaciones tremendas, dice Pablo, se me dio un aguijón en la carne. Ese aguijón en la carne era una enfermedad, una debilidad en su cuerpo. Y dice Pablo que él había orado al Señor para que lo quitara y el Señor que le respondió: con mi gracia te basta. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que Pablo, que tenía don de sanidad y sanó a muchos, había una limitación, no se sanó a sí mismo. No sanó a Timoteo, no sanó a Epafrodito, que ya vimos esas limitaciones. Así que el don de sanidad no es para quitar la enfermedad de una congregación, ni manifestar la presencia de Dios en esa congregación, ni para mostrar que cierta persona es ungida por Dios y lo va a demostrar dando dones milagrosos de sanidad. Ni siquiera el don de sanidad ha sido dada para que en un día concreto la iglesia se reúna y ese sea el día de sanidades, como actualmente sucede en muchos sitios, que los martes, los miércoles, los jueves, en algunos lugares son los días de sanidad. No, la palabra de Dios no utiliza, ni Dios ha dado ese don para esos propósitos inapropiados y tiene sus limitaciones. Es más, terminamos hablando del cese, el cese. Es decir, esos dones milagrosos son temporales y han cesado. ¿Por qué? Han cesado porque su utilidad ya no es necesaria. Si Dios ha dado un don de sanidades para demostrar que los apóstoles que Cristo envió, y son apóstoles con A mayúscula, no apóstoles enviados con A minúscula, que podría ser un creyente que la iglesia envía a otro lugar, pero el apóstol con A mayúscula eran aquellos que habían visto con sus ojos al Cristo resucitado. No hay ningún apóstol que pueda hacer eso. Y con Pablo, que fue el último, como que dice cuando Cristo lo salvó en 1 Corintios 15, dice, y yo, como uno tenía de tiempo, fue enviado a los gentiles. Así que él es el último que fue enviado como apóstol con A mayúscula. Si esos dones ya no certifican a los enviados por Cristo, esos dones ya no son necesarios para demostrar que la predicación es fiel a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ya no hay nuevas revelaciones.
Todo lo que Dios ha dicho está ¿dónde? La palabra de Dios es suficiente, no necesita añadirle nada más. Primera, en Hebreos capítulo 1 dice que en el tiempo pasado Dios se ha revelado de muchas maneras, de muchas formas a los padres por medio de los profetas. En este último tiempo de la revelación de Dios lo ha hecho en el Hijo. Se acabó, se terminó. Ya Dios no va a revelar nada más que ya haya revelado en su palabra. Así que cuando el canon bíblico, el último hombre que Dios usó por medio de su Espíritu Santo para escribir su palabra, libre de error, suficiente y eficaz, lo hizo, ya el canon se cerró y no necesitamos más demostraciones de que la predicación de una persona deba ser respaldada por las señales milagrosas. Así que, ¿cómo podemos saber si la predicación de una persona es fiel? ¿Viene de parte de Dios? ¿Cómo? ¿Por medio de los dones milagrosos? No. Por medio de estudiar la palabra. Cotejar lo que se predica a la luz de lo que el texto de la palabra de Dios dice. Y como aquellos de Berea escuchaban a Pablo y cotejaron lo que Pablo dijo con las escrituras que tenían entonces, así la Iglesia de Dios es llamada a examinar y conocer la Escritura para poner a prueba a aquellos que predican la palabra de Dios como una de sus utilidades. Y la principal utilidad de estudiar la palabra de Dios no es poner a examen al predicador, sino aplicarla a nuestra vida y vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué sucede con las sanidades actualmente? Vamos a terminar este don de sanidades. No sé si tenéis el papel para poder tomar nota o si tenéis una hojita por ahí. Sería el punto de las sanidades actuales. Y no debemos confundir, ni es lo mismo decir que los dones de sanidades han cesado. Escucha, cuando decimos que los dones de sanidades han cesado, no decimos que Dios ha cesado de sanar. Quiero que quede claro, porque algunos están en contra de la enseñanza de que los dones milagrosos han cesado porque ellos dicen, bueno, entonces ¿es que Dios ya no tiene poder para sanar? No, no decimos eso. Lo que estamos diciendo es que Dios ya no utiliza a un hombre o el don de sanidad no lo utiliza para señalar ni certificar el ministerio de un hombre, pero Dios continúa siendo el Dios de antes de la eternidad, de antes de la creación y por toda la eternidad. Dios es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que Dios no cambia ni para bien ni para mal. Que la capacidad y las perfecciones de Dios son siempre al máximo y del mismo modo. Dios no ha menguado nunca en su poder. Y las cosas que suceden ahora no es porque Dios se ha sentido durante un tiempo debilitado o porque ahora Dios no tiene poder para sanar estas enfermedades, sino porque Dios está obrando soberanamente para aplicar su atributo en cada momento que Él determina. Así que Dios puede hacer en su soberanía, en su providencia, que traiga sanidad a pecadores y a creyentes, tanto por medio de la medicina que Él ha provisto, como de manera milagrosa, sin necesidad de la intervención humana. Escucha, Dios puede sanar de manera milagrosa en el día de hoy, pero no lo va a hacer como lo hemos visto en la Escritura por medio de hombres, por medio de la intervención de hombres usados por el Espíritu Santo. Y lo decíamos la otra ocasión, muchas veces he escuchado yo a personas que por la radio, utilizando programas de radio, decían, pon un vaso de agua sobre la radio. Y decían que oraban y daban poder a ese agua para que el que lo bebiera con fe fuera sanado de todas sus enfermedades. Aunque haya personas que manipulan y usan esta forma de engañar, eso no significa que Dios esté usando el don de sanidad por medio de hombres, pero tampoco significa que Dios no sane
milagrosamente lo puede hacer. Lo puede hacer, pero no por medio de hombres que tengan ya ha cesado ese don. La sanidad es milagrosa, entonces, que Dios quiere realizar en la actualidad, no será por medio de personas concretas con ese don, dado que el propósito ya no es necesario. El propósito de la confirmación ya no es necesario. Enfermedad en los creyentes. ¿Ahora qué sucede? Entonces, cuando los creyentes estamos enfermos, en muchas ocasiones se presenta la falta de enfermedad o la sanidad como una fe grande. Y se toman pasajes de la Escritura sacados de contexto para traer a este tiempo una carga sobre los creyentes o las personas diciendo, dependiendo de tu fe, entonces estarás sano. O dependiendo de tu fe, serás curado. Y en muchas ocasiones entonces se muestra que la enfermedad es señal de una vida falta de fe. Pero ¿cómo debemos enfrentar la enfermedad los creyentes? La ausencia de enfermedad nunca ha sido promesa de Dios. Escucha esto. Dios nunca ha prometido la ausencia de enfermedad. Dios no ha prometido que el creyente vaya a disfrutar de salud en esta tierra eternamente. Y eso es una expectativa equivocada cuando pensamos que entonces con la salvación viene la sanidad eterna. O con la salvación viene la salud perfecta. De manera general, la enfermedad ha sido causada ¿por qué? ¿Cuándo surgió la enfermedad en la creación? Cuando Adán desobedeció a Dios y tomó del fruto que Dios había dicho que no tomaran, porque ciertamente el día que de él tomaran, ¿qué dice? ¿Qué dijo Dios? Ciertamente morirás. ¿Y murió Adán? ¿Y Eva? Sí y no. Lo hemos preguntado muchas veces y la respuesta siempre es sí y no. Sí murió en el sentido de ser separado de Dios. Sí murió espiritualmente en el sentido de que cayó en una condición depravada. El pecado afectó a todo su ser, toda su mente, todo su corazón, sus emociones. Así que fue alejado de toda gracia salvadora de Dios y de toda comunión perfecta con Dios. Y empezó a morir físicamente. En Génesis capítulo 5, algunos han llamado ese capítulo el capítulo más triste de la Biblia. ¿Por qué? Porque aunque hay una genealogía, lo que más se repite en ese capítulo 5 es y murió, y murió, y murió, y murió. Así que por causa del pecado, sabemos que la enfermedad ha entrado a la creación, a la humanidad y a la naturaleza. Ahora, aunque las enfermedades puedan ser consecuencia incluso de la disciplina de Dios, hay un texto que casi todos los domingos leemos o se lee en las iglesias, sobre todo cuando es la mesa del Señor. ¿Recuerda? 1 Corintios 11. Y hay un versículo que casi nunca llegamos a él, casi nunca. Digo casi porque a veces sí. ¿Pero qué dice? ¿Recuerdas eso? Está en el 1 Corintios 14, ¿no? Un poquito más para atrás. Una hoja por lo menos en mi Biblia. Capítulo 11, versículo 30. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. ¿Por qué razón? Porque participan de la mesa del Señor sin discernir el cuerpo del Señor, sin examinarse a sí mismos. Y participan en la comunión con Cristo, tolerando pecados en su vida y sin abandonar el pecado en su vida, sino aparentando que pueden vivir en el pecado y en comunión con Cristo sin problema. Y la palabra de Dios está diciendo que ante esa actitud los creyentes sufrimos enfermedades en ocasiones como la disciplina de Dios. Pero escucha, eso no significa que todas las enfermedades son causa de un pecado en tu vida. Si estás enfermo, eso no significa en todas las ocasiones que es consecuencia de que estás tolerando pecado en tu vida.
Aunque la Biblia enseña que Dios puede disciplinar a los creyentes amorosamente por medio de enfermedades. Entonces, ante esa realidad de que Dios nos prometió la salud eterna, ante el hecho de la conciencia de que la enfermedad es inevitable en nuestra vida, aunque sabemos que Dios utiliza la enfermedad para disciplinarnos, pero no siempre la enfermedad es causa de pecado, ¿qué responsabilidad tenemos los creyentes ante la enfermedad? Cuando sufrimos entonces alguna enfermedad o algún creyente está pasando por enfermedad, lo que debe hacer el creyente es no esperar, escucha, no esperar que alguien venga a sanarte. Eso no es lo que deberíamos esperar. Dependiendo de lo que uno esté viviendo, eso nos afecta a la hora de leer la Biblia. Y no debería ser así. No debemos leer la Biblia a la luz de lo que estamos viviendo, sino debemos leer la Biblia a la luz de lo que Dios quiere decir en ella. Porque si yo leo la Escritura a la luz de lo que yo estoy pasando, mi mente, si no tengo cuidado, va a empezar a usar todos los versículos para encontrar una razón por la que me traiga consuelo, me traiga una promesa, me traiga algo a lo que yo pueda aferrarme dependiendo de la situación en la que yo estoy pasando. Entonces interpretamos la Escritura a la luz de nuestras experiencias y no es la forma en la que debemos interpretarla, sino a la luz de el significado que Dios quiere transmitir y aplicarla a mi vida y aplicarla en mi situación en la que yo estoy viviendo. Pero si estás enfermo e incluso llevas tiempo enfermo y ya no hay sanidad y te han aplicado muchos tratamientos, en muchas ocasiones tomar la Escritura puede llevarte al error de esperar que alguien venga a sanarte como Pedro lo hizo, como Pablo lo hizo, como Jesús lo hizo, y buscar esa fe que ves en otros lugares para recibir esa sanidad, cuando esa no es una interpretación bíblica adecuada. Así que si tú eres creyente y estás enfermo, lo primero que debes hacer es no poner la expectativa de que alguien venga con un supuesto don de sanidad y te sane, o buscar donde hay un hombre que está haciendo sanidad y ir allí. Y lo digo porque conocemos a lo largo de los años muchas personas que han hecho eso, y en silla de ruedas o con dificultades ya desesperadas, y han ido a lugares donde, o pabellones de deporte, o lugares o reuniones, porque esperaban ser sanados, y ha sido un gran chasco. Escucha, nadie, desde que el don de sanidad cesó hasta nuestro tiempo, que ha supuestamente experimentado la sanidad de una persona que decía tener el don de sanidad, ha sido satisfecha. Nunca nadie ha sido satisfecha por ese supuesto don de sanidad. Yo me acuerdo hace muchos años, aquí vino Marcos Witt. ¿Sabe quién es Marcos Witt? ¿Quién no? No recomendamos a Marcos Witt. Pero vino ese hombre aquí y algunos jóvenes de la iglesia fueron, y entonces en medio del concierto, pues allí llegó uno y empezó a sanar a personas que estaban allí. Hermano, eso es un show. Eso es un montaje. Eso son cosas que se utilizan para manipular a personas desesperadas, a personas que no tienen un discernimiento bíblico. Así que lo que debemos hacer en primer lugar es no poner la esperanza en supuestos hombres que vengan a sanarnos. ¿Por qué? Porque el don de sanidades ha cesado. Ha cesado. Y eso no significa que Dios no pueda sanar milagrosamente, pero ese don ya cesó. Lo que sí somos es responsables, en primer lugar, ¿de qué? ¿Qué debemos hacer? Primero, cuando caemos en enfermedad debemos orar a Dios. Eso es lo que somos llamados a hacer. Oramos por sanidad, oramos por fuerza para soportar la enfermedad, pero oramos sobre todo confiados en que Dios puede sanar, pero también confiados en que Dios pueda no querer sanar. ¿Escuchas bien? Orar confiados en la voluntad de Dios. Dios puede sanar, pero puede que no quiera sanar.
Y esa debe ser nuestra primera respuesta. Reconocer que la voluntad de Dios siempre es perfecta, cuando te sana y cuando no te sana. La voluntad de Dios es perfecta. Mira que dice Job, capítulo 2. Y vamos a la Biblia para que lo veas en tu Biblia. Te pido que lo abras en tu Biblia para que sepa dónde está. Para que sepa que está escrito ahí. Y dice en el capítulo 2, versículo 10, Job no pecó, y eso es lo que los amigos le dijeron, tú estás enfermo porque pecaste. Y claro que era un pecador, pero la enfermedad fue consecuencia de su pecado. Y la enfermedad le vino a él porque Dios tenía un plan soberano que Job no entendía cuál era, pero Dios estaba obrando en esa vida. Y el plan soberano de Dios era mostrar que Él es digno de toda alabanza y toda gloria, no por lo que Él te da, sino por quien es Él. ¿Y qué dice Job cuando recibió todas esas malas noticias y demás? Cayó en enfermedad. Una enfermedad en la que no tenía costra, tenía picadura, tenía llagas, era insoportable, no había nada que lo consolara. Y dice en el versículo Job capítulo 2, versículo 8, y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Esta integridad es la confianza en el Señor. ¿Aún vas a conservar tu confianza en el Señor, tu actitud de adorar a Dios? Y mira lo que dice la mujer de Job. ¿Cuál fue su consejo? Maldice a Dios y suicídate. Es lo que está diciendo. Mira, pon fin a esto, muérete. Maldice a Dios y muérete. Eso no es maldice a Dios hasta que te mueras, no. Maldice a Dios y termina con esto, muérete. Rebélate contra Dios cuando la sanidad no viene a tu vida. Esperamos de Dios todo lo bueno y pensamos que todo lo malo no lo merecemos y que entonces Dios está siendo injusto con nosotros. ¿Qué dice Job? Versículo 10. Pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. Y Job, entonces, ha tenido, con esta frase, demuestra que Job tiene una mente bíblica, una mente renovada, una mente salvada. Ha sido salvado, identifica cuando alguien le está hablando lo que es contrario a la voluntad de Dios. Cuando su mujer está hablando como una necia. ¿Quién es un necio? Alguien que piensa y actúa contrario a la sabiduría de Dios, a la voluntad de Dios. Un necio es alguien que es un inconverso. Y mira lo que dice ahí. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Lo que Job está diciendo es que cuando Dios me da el bien, viene de Dios. Pero cuando viene el mal, ¿de quién viene? Dios lo permite. Dios lo permite. También está en las manos de Dios. Vamos a aceptar que Dios nos dé las cosas buenas cuando no las merecemos. Y no vamos a aceptar que Dios permita el mal cuando ha sido consecuencia nuestra a causa del pecado de Adán. ¿Y qué dice Job? Dice el texto, en todo esto Job no pecó con sus labios. Esa es la actitud que debe tener el creyente, orar conforme a la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 12, también hemos visto este testimonio, este ejemplo de cómo debemos orar a Dios. Segunda de Corintios 12, lo hemos citado antes así rápidamente, pero mira lo que dice ahí. Como Pablo, si se supone que los que tienen fe no se ponen enfermos, entonces Pablo se ha debilitado en su fe, ¿no? Si estuvo enfermo. No es la interpretación adecuada. Pero cuando Dios permitió esta enfermedad en Pablo, él rogó, dice el versículo 8. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, esta es la conclusión de Pablo.
Por tanto, lo que está Pablo diciendo, si Dios me ha dicho eso, que su gracia es suficiente para mi vida en medio de la enfermedad y que su poder es perfecto y se manifiesta ser suficiente cuando yo soy débil, entonces Pablo saca una conclusión. ¿Qué dice Pablo? Muy gustosamente me gloriaré más bien ¿en qué? En mis debilidades. Es decir, reconocer mis debilidades será una actitud de gratitud. Gustosamente me gloriaré en que yo soy débil, para que el poder de Cristo more en mí, o se manifieste en mí. Versículo 10. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustia, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso no es una contradicción, eso es una realidad. Y Pablo no era masoquista, ni los creyentes debemos serlo, sino debemos depender de la gracia de Dios para saber que Dios permite el sufrimiento para su gloria y para nuestro bien, para nuestra edificación, para que nosotros dependamos y nos gloriemos en nuestras debilidades y que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida, sosteniéndonos en esa situación. Después de orar, ¿qué debemos hacer el creyente? El creyente debe tratar la enfermedad con los medios que Dios ha provisto, por medios médicos y por la medicina, por medicina que no vayan en contra de la palabra de Dios. Ahora, la forma en la que Dios quiere que actuemos es también tomando los medios que de manera providencial Dios ha puesto para la salud, para curar las enfermedades. Mira conmigo un momento ahí en 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Ahí. Bueno, Timoteo era un debilucho. No, del estómago me refiero. Tenía el estómago muy delicado. A lo mejor a día de hoy sería de los que es alérgico al gluten, ¿no? Y a la lactosa y todo eso. Entonces, Pablo, conociendo ese problema, posiblemente Timoteo le escribió una carta antes y esta sea respuesta de esa carta, y Pablo conozca la debilidad de Timoteo, la debilidad física de Timoteo, le dice algo, dice ahí versículo 23, ya no beba agua sola sino un poco de vino, sino usa un poco de vino. ¿Qué significa? Usa con el agua un poco de vino, es lo que está diciendo, no es que dé el agua y cámbiate al vino. No, sino ya no bebo agua sola, sino usa un poco de vino con el agua. ¿Dice a qué? Por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. No podía haberlo sanado Pablo, si tenía el don de sanidad, pero no era el propósito de Dios, sino que el propósito de Dios es tomar ¿qué? Recursos que Dios en su providencia ha dado, medios adecuados para tratar nuestras enfermedades, ya sea por formas naturales o ya sea por medicamentos que en la providencia de Dios ha permitido que el hombre desarrolle. Así que Pablo le dijo, ora al Señor con fe y que el Señor te sanará. ¿Sí? ¿Le dijo eso? No. ¿Tienes debilidad de estómago? Pues mezcla el agua con un poco de vino porque el alcohol va a limpiar las bacterias que en el agua están. Porque no estaba hemasesa en aquella época. No filtraban el agua como a día de hoy se hace. Tenían sus medios, pero quien tenía problemas estomacales o debilitados, entonces tenía que tomar otros medios. ¿Qué dice Santiago 5? Un texto sacado de contexto totalmente. Muchas ocasiones Santiago capítulo 5 es un texto en el que se habla de el don de habilidades de los ancianos cuando el texto no está enseñando eso. Mira qué dice Santiago capítulo 5, versículos 13 y 14. ¿Sufre alguno de vosotros? Que haga oración. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Para que se manifieste nuestra necesidad de orar, ¿verdad? Continuamente necesitamos orar. Y Dios permite el sufrimiento para que en nuestra vida crezcamos en oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Y continúa diciendo, versículo 14, ¿está alguno de entre vosotros enfermo?
que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él. ¿Qué dice? ¿Qué dice tu Biblia? Ungiéndolo está mal traducido. Ungiéndolo está mal traducido. Aquí parece que primero es llamar a los ancianos y que vengan y que oren y lo hagan ungiéndolo con aceite, como una ceremonia de sanidad, como la presencia del Espíritu Santo en el aceite para hacer un culto de sanidad sobre ese enfermo. No dice nada de eso. El aceite, ese verbo ungiéndolo, es un verbo pasado. Y si no lo tienes en tu Biblia así, te aconsejo que pongas ahí alguna anotación. Porque ese verbo debería ser traducido habiéndolo ungido. Habiéndolo ungido primero. O sea, llame a los ancianos de la iglesia, están enfermos, llama a los ancianos de la iglesia, y el orden es que los ancianos de la iglesia vienen, lo ungen y después oran por él. ¿Qué significa ungir al enfermo? Según el contexto histórico y según cómo debemos interpretarlo en aquella época y no en esta, no tiene nada que ver con una figura espiritual de la presencia de Dios en esta persona, el del Espíritu Santo en esta situación. Tiene que ver con aplicar los remedios naturales para la enfermedad. Es lo que está diciendo Pablo. Traten médicamente a este hermano y después oren por él. Así que la prioridad aquí es que llame a los ancianos para que le ayuden a tratarlo médicamente y después oren por él. Oren por él. Así que los creyentes somos llamados a aplicar y usar la medicina en lugar de abandonar los tratamientos médicos porque algún supuesto sanador le ha dicho que ya está sanado y que ya no tiene por qué tomar medicina. Muchas personas han muerto así. Han dejado sus tratamientos de tumor, para el tumor, para otras enfermedades, porque alguien supuestamente puso las manos y le dijo que sanara. Cuando la mayoría de las veces que ponen las manos, como hemos dicho antes, forma parte del teatro, y si no te caes porque esto, yo te empujo. Es lo que hacen de esa forma para manifestar un supuesto don o una supuesta obra del Espíritu Santo. Entonces los creyentes estamos enfermos, ¿qué debemos hacer? Orar al Señor pidiendo sanidad en su voluntad y fortaleza durante la enfermedad. En segundo lugar, no tiene por qué ser en orden, pero estamos poniendo cierta prioridad, pues aplicar la medicina. Vete al médico. Sabemos que no tenemos una sanidad perfecta, pero tenemos una sanidad mejor que otros países, gracias a Dios. Pero ve al médico. Y a lo mejor tienes que ir varias veces, pues ve varias veces al médico. Y tómate lo que el médico te da, mientras sean tratamientos que no vayan en contra de la palabra de Dios. En tercer lugar, acude a familiares y hermanos para atenderte en momentos de debilidad. Lo acabamos de leer. El que esté enfermo no piense que debe tratar esa enfermedad en la soledad. No se avergüence en la soledad porque piense que la enfermedad es resultado de pecado en la vida. Llama a los ancianos, llama a los familiares, llama a los hermanos. Estás debilitado y estás necesitado de cuidado. Acude a los hermanos. Pide a los hermanos que te ayuden. Es más, pide a los hermanos que estén orando también por ti. Y en cuarto lugar, debes examinar tu vida. Porque hemos dicho que la enfermedad no tiene por qué estar relacionada con un pecado en tu vida. Pero puede que sí. Así que puede que esa enfermedad sea un momento en el que tú tengas que examinar si la enfermedad ha venido por abusos de pecados en su vida. Es decir, una persona que está abusando del alcohol o de otras cuestiones y trae una enfermedad, pues ya sabe que tiene que examinar su vida a consecuencia de ese pecado ha venido la enfermedad. Pero en ocasiones Dios puede traer una enfermedad por causa de un pecado permitido en nuestras vidas y es el momento de examinarnos, examinar a la luz de la palabra. Si es que hemos pecado y debemos confesar nuestros pecados. Dice ahí Santiago 5. Dice ahí, versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros?
que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, habiéndolo ungido con aceite en el nombre del Señor. ¿En el nombre del Señor qué significa? Esperando en la voluntad de Dios para sanarlo. Esperando en la voluntad de Dios para sanarlo. Confiando en la voluntad de Dios para sanarlo. Versículo 15. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Eso es una promesa? ¿Qué? No, no es una promesa, no siempre sucede. Porque es en el nombre del Señor confiando en la voluntad de Dios. Y entonces el Señor, esa oración de fe, ¿cuál es la oración de fe? Yo sé que Dios puede, pero yo sé que Dios a lo mejor no quiere. Entonces la oración de fe, cuando se cumple la voluntad de Dios, pues pondrá a venir la restauración del enfermo y el Señor lo levantará. ¿Y qué dice? Y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Y esto es un caso, una posibilidad. Si la enfermedad vino como causa de un pecado y este hermano se arrepintió del pecado, entonces el Señor perdonará sus pecados. Versículo 16, ¿qué dice? Por tanto, ¿qué? Confesaos los pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Había ahí pecados tolerados en la congregación unos contra otros y lo toleraban y Dios traía enfermedad en esta congregación para traer santificación y entonces el Señor les manda a que examinen sus vidas y que confiesen sus pecados, le pidan perdón al hermano y el hermano pida perdón a otros y sean sanados. Así que esa es nuestra responsabilidad. No es la de buscar un supuesto sanador, sino la de confiar en la voluntad y en el poder de Dios para sanar. Si Dios quiere, la semana que viene entraremos a estudiar los dones milagrosos, que tienen mucha relación con los dones de sanidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres el Dios eterno, tú no cambias, Señor, tu poder es infinito, Señor. Pero también tus propósitos son soberanos, Señor. Y del mismo modo que tú permitiste la enfermedad de Job, en muchos creyentes fieles, en muchas situaciones en las que incluso no trajiste sanidad a sus vidas, Señor, tú puedes también estar trayendo a nuestras vidas situaciones que nos llevan a depender de ti. Por eso, Señor, todos estamos sufriendo la debilidad que por el pecado nuestros cuerpos físicos están pasando, están demostrando tener. Señor, te pedimos, Padre, que en medio de la enfermedad, del sufrimiento, nosotros podamos depender de ti para glorificarte en esa situación. Para ser un momento, Señor, en el que te alabemos, te glorifiquemos. Señor, si hay hermanos que están sufriendo enfermedad, debemos orar unos por otros, debemos atendernos, ayudarnos unos a otros, manifestar el amor de Cristo en nuestras vidas mutuamente. Señor, gracias porque tu palabra fue acompañada de dones milagrosos para certificar que tú estabas revelando esas verdades. Pero Señor, ahora no necesitamos esos dones para confiar en la veracidad de tu palabra. Señor, ahora tenemos tu palabra delante de nosotros, revelada fielmente, perfectamente, Señor. Ayúdanos, Señor, entonces, a estudiarla, a memorizarla, a guardarla como un tesoro en nuestro corazón, Señor. Y a vivir una vida que te agrade, Señor, haciendo tu voluntad, cumpliendo tu verdad y dependiendo de Cristo como nuestro Señor y Salvador. Él venció a la muerte y venció toda enfermedad. Señor, y no hay ni siquiera enfermedad o muerte que nos separe de ti. Gracias, Padre, porque por toda la eternidad disfrutaremos de una realidad, de esas promesas, que sí serán cumplidas en ese tiempo, en la eternidad, en donde no habrá enfermedad, ni llanto, ni dolor. Señor, pero en este tiempo, ayúdanos, Señor, como iglesia, a ver siempre las oportunidades en las que tú traes nuestra vida como una oportunidad de glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.